Buenos días, queridos hermanos, les doy la bienvenida a este nuevo domingo que Dios nos da y es un gozo poder compartir con ustedes de esta forma virtual esta reunión donde vamos a recibir las bendiciones de Dios, las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Cuán glorioso es el cambio verano del sermón en lo universal. Hay en mi alma una paz que no sabe perder, la paz que me brinda su amor. Él vive en mi corazón, Él vive en mi corazón. Soy feliz con la vida de Cristo. Solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, porque vino a mi corazón. Él vive en mi corazón, Él vive en mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me da. Sombra de duda oscurece su amor, amor que me ofrece el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, pues vino a mi corazón. Él vive en mi corazón, Él vive en mi corazón. Soy feliz con la vida que Estimados hermanos y amigos, qué bueno es para mí compartir con ustedes en este día mi testimonio, algunas experiencias de estos últimos tiempos en mi vida y en la familia. Déjenme decirles que nos tocó con mi esposa pasar unos días un poco bastante difíciles en relación con la salud. En mi caso, tuve un problema de la columna, el pinzamiento del nervio ciático, que hizo que mi pierna se quedara inmóvil y eso no me permitía caminar. Por muchos días estuve en esta situación y coincidentemente mi esposa estaba operada de la mano, que gracias a Dios había salido bien de la operación, pero estaba enyesada también, y justo esos días parecía algo increíble para nosotros poder estar en esta situación que, por otro lado, nos dejaba preocupados por la manera en que estábamos. Sin embargo, fue el tiempo cuando buscamos del Señor la dirección en oración, en comunión con Él, todos los días, en nuestros devocionales, confiando que Dios guiará todas las cosas en los tiempos que Él indique también. Sabemos que son tiempos difíciles de pandemia, cuando también los turnos médicos, todo se atrasa, hay inconvenientes. Sin embargo, hoy puedo compartir con ustedes el hecho de que Dios intervino y está interviniendo en mi salud, que ahora puedo caminar mejor, puedo movilizarme aquí en casa y puedo salir aún despacio, pero confiando
en el poder de Dios. En este tiempo, muchas promesas de la palabra de Dios vinieron a nuestra mente al leer la palabra del Señor y encontrar que una y otra vez el Señor prometía estar con nosotros en este tiempo. Una de ellas, de estas promesas, es cuando leo en 2 Corintios 2:1, que dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y es así, crecer en la gracia y en la fortaleza del Espíritu Santo en fe. Hoy puedo glorificar el nombre de Dios por su intervención. Por eso, mis hermanos, les animo a seguir confiando y creyendo en el poder de Dios y en el poder del Espíritu. Les saludo desde aquí a todos, deseando que Dios les bendiga ricamente. Divina Santa llama, fuego ven, sagrada fuente de mi bien, oh ven. Desciende Espíritu aquí, deseamos tu venida así. Bautízanos pues hoy aquí, ven, fuego ven. Como en aquellos días de ayer, oh ven, en que el profeta Elías vivió, oh ven. Ven, quema los restos del mar y danos gozo celestial. Ven, fuego divino eternal, ven, fuego ven, ven con gran poder. Fuego ven con gran poder, para tu nombre honrar y ya no ser igual. Envía tu Espíritu con poder. Tu fuego precisa soy, oh ven. Fuego anhelamos soy, oh ven. Así podremos batallar y en todas lides triunfar. Tu santo poder ven, dar, ven, fuego ven. Fuego ven con gran poder. Gran poder, para tu nombre honrar y ya no ser igual. Envía tu Espíritu con poder. Fuego ven con gran poder. Fuego ven con gran poder, para tu nombre honrar y ya no ser igual. Envía tu Espíritu con poder.
los valientes fuertes hoy ven. Al mundo envíanos, Señor, ven. Míranos hoy sobre tu altar, venimos nuestras vidas dar. Envía el fuego celestial, ven, fuego ven. Fuego ven, ven con gran poder. Fuego ven, ven con gran poder. Para tu nombre honrar y ya no ser igual. Envía tu espíritu con poder. Fuego ven, ven con gran poder. Fuego ven, ven con gran poder. Para tu nombre honrar y ya no ser igual. Envía tu espíritu con poder. Para tu nombre honrar y ya no ser igual. Envía tu espíritu con poder. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios,
lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero él desapareció, y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Padre amado, Señor, hoy te damos muchas gracias, Padre amado, te agradecemos, Señor, por permitirnos estar juntos esta mañana, por permitirnos compartir, Señor, todo lo que tienes para entregar a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre, a través de esta reunión de familia. Ahora, Padre, te pedimos, por favor, dispongas nuestros corazones para escuchar tu palabra, Padre. Bendice a tu sierva, la tenienta Centeno, mi Dios, para que a través de ella, Señor, pueda llegar a nosotros lo que quieres decirnos, Padre, y que sea como dice en la Sagrada Escritura, que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra, Señor, hasta muy dentro de nuestros seres. Bendice, Padre, a tu sierva y que se haga en nosotros conforme a tu voluntad. Amén y amén. Aleluya, Dios le bendiga a cada uno de ustedes en este día. Doy gracias a Dios por poder compartir de su palabra en este día. En esta semana venía pensando y leyendo algunos libros salvacionistas, en este caso las frases de William Booth, y me llamó la atención una de las tantas frases que William Booth tiene, y dice así: mira bien el fuego de tu alma, porque la tendencia del fuego es apagarse. Yo creo que conocemos toda la historia de nuestro fundador. Creo que también ha tenido sus días malos, sus días tristes, sus días desanimados, pero él cuidaba que esa llama, que ese fuego de su alma no se apagara. Y tenemos canciones, ¿verdad?, que habla sobre esto también. Arde la llama que está en mí. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por estas palabras, por estas frases que William Booth también nos alienta y nos ayuda. Y también creo que es una manera de prevención cuando nos dice: mira bien el fuego de tu alma, porque la tendencia del fuego es apagarse. Hay a dos personas mientras iban caminando que en un momento se les apagó esa llama. Y estoy hablando de estos dos discípulos que iban camino a Emaús. Y lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, desde el versículo 13 al 35. El versículo 13 al 21 nos relata que mientras viajaban a Emaús hablaban con tristeza de los acontecimientos recientes, es decir, de aquel acontecimiento de que Jesús había resucitado. Pero en su tristeza, Jesús se les unió en el camino. Sus conversaciones revelan el quebranto de sus corazones, de esos corazones desanimados, deprimidos y resignados. Pero podemos observar cómo Jesús comienza a aliviar esos corazones. Camina con ellos, aunque no le reconocen,
y Jesús le hace una pregunta en el versículo 17. Dice, y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Vemos que Jesús aquí toma la iniciativa y les hace una pregunta muy personal. ¿Por qué se están tristes? El tema de conversación de los discípulos era realmente un poco desanimador, ¿no? El único que podía salvar el país y había muerto para ellos, ¿no? Porque ellos decían, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, ¿no? Es decir, que estaban desanimados porque, claro, esperaban esa liberación para su país, pero no se daban cuenta que a quien le estaba contando eso era al mismo Jesús. El desaliento que tenían estos discípulos, Cleofas y el acompañante, que no dice el nombre, el desaliento es un sentimiento más poderoso para detener el avance en la vida. No hay nada peor que una persona que ha perdido totalmente las esperanzas y no encuentra consuelo ni salida a sus problemas. Y yo creo que Dios ya sabe de tus problemas, pero Él quiere escucharte, Él nos quiere escuchar. El desaliento puede paralizarnos y dejarnos inmóviles ante las mejores oportunidades. El desaliento no los deja ver que Jesús, quien era que iba caminando con ellos. El desaliento a veces no nos deja ver las buenas cosas que suceden a nuestro alrededor. O es más, tampoco nos dejan ver a Jesús en el desánimo, en el desaliento. A lo que esto lleva al desaliento hay un factor que es muy determinante y que lo encontramos en la mayoría de este texto, es la queja. Y podríamos decir que la queja es el primer síntoma del desaliento. Cuando nos desalentamos, comenzamos a quejarnos, como los israelitas en el desierto, cansados de caminar, de dar vueltas y vueltas, pasar hambre y cansancio y todas las demás cosas que pasaron, comenzaron a quejarse en contra de Moisés y de Dios. Unos corazones desanimados, rotos, necesitan restauración, pero no remiendos, sino que vuelva a restaurarse, a poder volver a la vida, a tener ese fuego en su corazón. ¿Cómo restauró Jesús los corazones de reincidentes, es decir, estos corazones pecadores? Y lo vemos en el versículo 22 al 27. Ellos habían creído en Él, ahora dicen cosas lindas. Ellos habían esperado milagros, ahora dudan de su resurrección. Fueron tardos de corazón para creer. Una vez que se habían animado, ahora dudan. Una vez que habían estado entusiasmados, ahora se han enfriado. Cuando aparece Jesús resucitado en el tercer día, y sin embargo se desesperan por el error de haber colocado su fe y esperanza en Jesús. ¿Cómo podía ser que este hombre no supiera nada sobre los eventos de las cosas que habían estremecido a Jerusalén? Entonces Jesús se une a ellos en esa caminata y en esa charla, iba junto con ellos caminando juntos, escuchando atentamente su conversación. Sin duda que ellos estarían citando varias profecías del Antiguo Testamento y tratando de recordar lo que Jesús les había dicho, pero no lograban llegar a una conclusión que tuviera sentido. ¿Era Jesús un éxito o un fracaso? ¿Había futuro para la nación?
Cuanto más hablaba Cleofas, más se condenaba a sí mismo y a su amigo por su incredulidad, claro. ¿Qué más evidencia necesitaban?, pensaba yo. ¿Qué más evidencia podrían querer? Testigos, incluyendo a los apóstoles, habían visto la tumba vacía, los ángeles habían anunciado que Jesús estaba vivo, la prueba estaba ahí. Romanos 10:17 dice que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Esto explica por qué Jesús abrió la palabra a estos hombres mientras los tres caminaban juntos a Emaús. El verdadero problema no estaba en sus cabezas. El problema no era que se habían olvidado de lo que Jesús le había dicho ni de lo que Jesús le había prometido que resucitaría. El problema en estos discípulos, en estos dos hombres, no estaba en su cabeza, sino en sus corazones. Quizás nos podríamos sentir un poco identificados con el transitar del camino a Emaús, donde en ese caminar encontramos la duda, la incredulidad, la falta de fe, quizás a veces por las situaciones que pasamos, circunstancias difíciles que no podemos resolver, y por ahí se nos olvida que Jesús está caminando a nuestro lado. No sentimos esa compañía de Él, no le podemos reconocer, porque nos alejamos, porque no es que nos olvidamos, sino que hay algo en nuestros corazones que no nos deja seguir mirando a Cristo. Pero, ¿cómo se cambia de la frialdad espiritual al fuego espiritual? ¿Cómo regresamos del camino de la desilusión al camino de la esperanza? Desde el versículo 28 al 32, ahí nos relata cómo fueron abiertos los ojos de estos discípulos. Pero en el versículo 32 nos dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? A pesar del conocimiento de las Escrituras que le mostraba Jesús, los discípulos seguían sin reconocerlo, y por lo tanto el suspenso seguía aumentando. Y solo después de que le ofrecen su hogar para pasar la noche y de que comparte con él el pan, reconocen a Jesús y el suspenso se termina. Jesús se manifiesta más plenamente en medio de ellos en este acto de hospitalidad y compañerismo. Creo que cuando disponemos nuestra mente y nuestro corazón a escucharle a nuestro Señor, somos capaces de realmente reconocerle. Solo cuando somos capaces de escucharle realmente, arde nuestro corazón. Y ese miedo a saltar al vacío, a dejarnos hacer, deja eso paso a la esperanza. Y brota entonces en nosotros la alegría más genuina. ¿Usted ha experimentado alguna vez esta alegría? Este gozo es un gozo, es una felicidad, es una alegría que no tiene nada que ver con la adrenalina de quien llega primero a la meta, ni con el placer de adquirir lo que hay tras un oficio, detrás una profesión, ni con el deseo de lograr quizás un cuerpo perfecto, ni con la euforia de quien supera un examen imposible, ni con la satisfacción de ovaciones y aplausos. Esa felicidad, ese gozo que experimentan los discípulos de Emaús, que no es una felicidad de momentos, sino que continuó, no fue a largo plazo. Es la felicidad y la alegría de la resurrección. Pero digo yo, ¿tiene sentido hablar de resurrección hoy? Esa palabra que quizás aún no sigue sonando, ¿verdad? Tan grande, tan distante, tan de cuento, tan de historia. Los discípulos se preguntaban, ¿no ardía nuestros corazones
cuando nos abrías las Escrituras, ¿cuántas veces quizás nos podríamos preguntar ¿por qué no arde mi corazón como antes? ¿Por qué ya no siento ese fuego como antes? Recuerda, quizás recordamos ese momento preciso cuando su amor se enfrió y ya no volvió a ser igual. Quizás se enfrió o se apagó nuestro fuego en nuestro corazón, ya no arde como antes, quizás por un fracaso, la pérdida de un ser querido, una decepción sentimental, un cambio de país, de provincia, una promesa que tarda, o simplemente el día que dejamos de orar, el día que dejamos de tener esa comunión íntima con el Señor. Quizás ahí fue ya donde ya no ardía nuestro corazón. La llama se enfrió y el amor se apagó. Y aunque hemos hecho miles de cosas para recuperarla, quizás solo son recuerdos de una vez de ese fuego que ardía en nuestra alma, en nuestro corazón. Quizás muchas veces seguimos igual haciendo las cosas para el Señor, seguimos trabajando, seguimos en el servicio de nuestro Dios, pero sin fuego. Ya no está el brillo de los ojos, ya no hay esa pasión, pero sin embargo seguimos haciéndolo. No se le dice a otros por qué no quieres a los demás se enteren, así como Moisés pones un velo en su cara, ponemos un velo en nuestra cara para que no se den cuenta del brillo del amor de Dios en los ojos, porque ya no es igual. Hablamos a veces de lo que Dios nos dijo, escribimos de lo que Dios nos dijo, predicamos de lo que Dios nos dijo, y hasta a veces lo hacemos con pasión, pero sin amor por el que nos dijo. Y se decían el uno al otro, ¿no? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Jesús le aparece en el camino y habla con ellos. Mientras ellos estaban con él, su corazón ardía, pero Jesús se fue y la llama dejó de arder. Somos como esos discípulos de Emaús que arden cuando el Maestro está cerca, ardemos en amor, nos desbordamos en pasión, brillan nuestros ojos y los demás lo notan, pero cuando Jesús se aparta, la llama deja de arder. Solo hay una manera de que la llama arda en nuestro corazón. Solo hay una sola. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? La única manera de recuperar la llama es escuchar su voz, que Él nos abra las Escrituras, que podamos en este día consagrarnos más a Cristo y reconocer quizás que esa llama se apagó y que hace falta encenderla. Y la única manera es abriendo las Escrituras, obedeciendo a su palabra, orando, tener esa comunión íntima con el Señor, aun cuando vamos caminando por algún lado, aun cuando vamos en el colectivo, en cualquier lugar, que esa llama y ese fuego y esa pasión pueda arder por nuestro Señor y que le podamos reconocer en todo momento. Sé que a veces es un poco difícil poder encender de nuevo la llama, pero no imposible. Jesús lo hizo con los discípulos y puede hacerlo con cada uno de nosotros en este día. Es así que la única manera de recuperar la llama es escuchar su voz. No hagamos oídos sordos, no nos hagamos los ciegos que no podamos ver. Hablemos con nuestro Señor y escuchemos de su voz.
saben que la única manera de recuperar la llama es escuchando su voz, que Él nos abra las escrituras. Y perdón por lo que voy a decir, pero la llama no arde cuando vas a un congreso. La llama no arde cuando vamos a una reunión específica. No arde cuando una persona te hace imposición de mano. No vuelve a arder cuando me cambio de iglesia, de cuerpo. No vuelve a arder cuando alguien viene y necesito que me unjan. La llama arde cuando camina con Jesús en el camino y escucha su voz, cuando apartas tiempo para oír a Dios en lo más secreto, en lo íntimo y en el camino. En este día te animo que enciendas la llama, porque el Señor te ama. Y cada día que podamos ir a la presencia de nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que sepa amarte, un corazón para sentirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que sepa amarte, un corazón para sentirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Aleluya, queridos camaradas, amigos que nos siguen por las redes sociales. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de alabarle, de exaltar su nombre. Damos gracias al Señor también
por la vida de la tenienta Verónica Centeno, por compartirnos en esta mañana la palabra de Dios. Pero llegamos a la parte final, queridos amigos, hermanos, camaradas, de nuestra reunión de santidad. Y les invito en esta mañana a que podamos orar para poder terminar esta reunión. Oremos. Gracias, Padre Celestial amado, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, en esta mañana, de poder regocijarnos, Señor, junto a tu presencia, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, por tu palabra que tú nos diste en esta mañana, Señor, a través de tu sierva que tú usaste, Señor. Te pido ahora, Padre Celestial, que tú bendigas nuestras vidas, Señor, y que te quedes junto a nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Que la paz de Dios siempre esté con ustedes.